Y a unos cuantos más. Muchos de los civiles refugiados en las cuevas, como los de Saipán, prefirieron morir antes que rendirse. 46 estudiantes de enfermería compartían una cueva con el ejército. De pronto, oí una voz que venía de fuera diciéndonos que nos rindiésemos. ¿Hay algún soldado o civil en la cueva? Salga desnudo si es hombre y salga agitando un pañuelo si es mujer. Volvió a llamar una y otra vez, pero nadie contestaba. Nos habían dicho que no nos dejásemos capturar. Los cautivos serían despreciados como traidores, cubriéndose ellos mismos y a toda su familia de vergüenza. También nos habían dicho que los americanos matarían a los hombres en el acto y las mujeres serían violadas y arrolladas por tanques. La voz volvió a decir: vamos a volar esta cueva si no salen. Pero nadie respondió. Algunos de los soldados japoneses empezaron a disparar y los americanos respondieron lanzando una granada. Me agarré a una roca y levanté la cabeza, preparándome para asfixiarme. Todo el mundo empezó a gritar: ¡socorro, mamá! ¡Socorro, papá! ¡Socorro, profesor! ¡No puedo respirar! ¡Socorro! No recuerdo cuándo desperté, pero una amiga me dijo que estaba sepultada bajo una pila de cadáveres. Solo sobrevivieron 7 de las 46 estudiantes de enfermería. A medida que los americanos se acercaban a la guarida del general Ushijima, este se iba adentrando en sus profundidades. Para un general, morir antes que rendirse entrañaba todo un ritual. Se arrodilló mirando hacia el norte, en dirección al Palacio Imperial. Al cabo de 82 días, la batalla de Okinawa había terminado. Habían muerto más de 70.000 hombres tratando de defender la isla. Más de 12.000 murieron tratando de conquistarla. Además, hubo 36.000 heridos. Las víctimas ascendían a una tercera parte de las fuerzas invasoras. Los supervivientes invadirían Japón. Para los reporteros, los japoneses eran los mejores combatiendo en cuevas y colinas, y Okinawa no fue más que un anticipo de lo que nos esperaba en las islas principales de Japón. El pueblo americano deseaba acabar con la guerra. Reinaba la sensación de que todo habría terminado en 1945, pero nada indicaba que los japoneses se fuesen a rendir.
¿Cómo acabar con esta guerra de forma negociada? Había que llegar a un acuerdo. En el caso de los nazis era bastante fácil. La idea era, hemos invadido vuestro país entero, os habéis rendido. Pero Japón aún no había sido invadido. ¿Cómo llegar a un acuerdo? ¿Cuáles podían ser los términos de un tratado de paz? Porque los japoneses se negaban a usar la palabra rendición. ¿Cómo acabar con la guerra rápidamente? ¿Cómo acabar con ella eficazmente? A estas preguntas se enfrentó el nuevo presidente de Estados Unidos, Harry Truman, que sucedió a Franklin Roosevelt tras su muerte en abril. Okinawa era la primera batalla de Truman como comandante en jefe, y le pesaba en la conciencia. ¿Invadir Japón o bombardearlo y bloquearlo?, escribió en su diario el 17 de junio. Esta ha sido mi decisión más difícil hasta la fecha. Al día siguiente, cuando se reunió con sus asesores, le preocupaban más las víctimas que acabar rápidamente con la guerra. En cambio, al jefe del Estado Mayor del Ejército, George Marshall, le importaban menos las víctimas que acabar rápidamente con la guerra. Presentó el plan de invasión elaborado por el Estado Mayor. Para establecer sus bases aéreas, Estados Unidos tendría que invadir el sur de Kyushu con 9 divisiones. Los servicios de inteligencia predecían que habría 6 divisiones japonesas defendiendo toda la línea costera. En las playas del sur, los invasores triplicarían a los defensores en número. Las bases de Kyushu brindarían apoyo aéreo para el ataque de Tokio en 1946. Truman no obtuvo en ningún momento una respuesta franca sobre el número potencial de víctimas. Básicamente, Marshall evitó darle una respuesta directa a la pregunta. El jefe de gabinete de Truman, el almirante Leahy, sugirió que sería como en Okinawa, un 35% de las fuerzas desplegadas. Si hablamos de desplegar a unos 776.000 hombres en Kyushu, las víctimas ascenderían a más de 200.000, pero nadie se lo planteó. Se trata de un general de 5 estrellas hablando con un capitán de la Primera Guerra Mundial que lleva unos 10 días en el cargo, a un novato e incómodo con su posición. Y este combatiente, mayor y más curtido, un hombre que impone el mayor respeto, va y le da una lección al presidente. En un momento dado le dice: no demore las cosas, no sea indeciso. Es importante tomar decisiones difíciles y ser un líder. Esperando evitar lo que llamaba un Okinawa de una punta de Japón a la otra, Truman tan solo aprobó el desembarco en Kyushu, y solo después de que lo respaldara todo el Estado Mayor. Postergó la decisión de invadir Tokio. Apenas 2 semanas después de comprometerse a luchar hasta el final, el emperador convocó a su gabinete de guerra. Era el 22 de junio, el día en que Okinawa cayó en manos de los americanos. La conferencia del emperador con su consejo privado fue sin duda un momento crítico y extremadamente insólito en el contexto de la política japonesa, porque el emperador tomó las riendas del debate e hizo saber que quería perseguir activamente una opción diplomática y negociar el final de la guerra. No se trataba de rendirse, sino de negociar un final de la guerra que fuese aceptable para Japón. La opción diplomática también tenía que ser aceptable tanto para el general Anami, que encabezaba la facción militar en el gabinete de guerra, como para el ministro de Asuntos Exteriores, Toko, que encabezaba la emergente facción a favor de la paz. El emperador había sido advertido de que la Unión Soviética podía entrar en guerra contra Japón. No obstante, el gabinete de guerra decidió solicitar la mediación de los soviéticos. Para los militares creo que era muy importante mantener a los soviéticos fuera de la contienda. Eran bastante conscientes de que no podían permitirse librar una guerra en 2 frentes. Y Togo pensó, creo, que un acercamiento a Moscú sería crucial para terminar la guerra. No hubo ninguna decisión sobre las condiciones que ofrecería Japón para la paz. Mientras Hirohito emprendía un acercamiento a los soviéticos,
Truman se disponía a reunirse con su líder, Joseph Stalin. Acudió a Potsdam, un suburbio de Berlín, para hablar de la Europa de posguerra con los otros dirigentes aliados. Y para asegurarse de que Stalin mantuviese su promesa de entrar en guerra contra Japón tras la derrota de Alemania. Los aliados habían prometido concesiones territoriales a Stalin si entraba en guerra. Stalin le dijo a Truman que lo haría el 15 de agosto. La entrada del diario de Truman de aquella noche dice: adiós a los japos cuando eso ocurra. En Potsdam, Truman tuvo noticias del director del Proyecto Manhattan. La bomba atómica había sido probada con éxito en Alamogordo, Nuevo México. Creo que los japos se inclinarán antes de que llegue Rusia, escribió. Estoy seguro de que lo harán cuando aparezca Manhattan en su cielo. Pocos días después de que Truman escribiese estas líneas optimistas en su diario, los servicios de inteligencia informaron de unos cables alarmantes bautizados Ultra, interceptados al ejército japonés. En junio, los diseñadores de la invasión preveían que Japón movilizaría 3 divisiones al sur de Kyushu. En julio había indicaciones de que emplearía 9. El número se había triplicado en apenas un mes. Ultra reveló algo estremecedor en julio de 1945. Las unidades japonesas estaban movilizando en el sur de Kyushu a una velocidad alarmante. Era como si las playas donde iba a tener lugar la invasión fuesen un imán que atraía a las fuerzas japonesas a los puntos donde iban a desembarcar y luchar los americanos. Los mensajes dejaban muy claro que los japoneses pretendían luchar hasta el final. Los mensajes interceptados eran tan secretos que ninguno de los que los vio, incluyendo al propio presidente, podía escribir sobre ellos. Hay constancia de que Truman los vio el 25 de julio. En el caso de Truman, hay una entrada extraordinaria en su diario con fecha del 25 de julio de 1945, donde cuenta que se reunió por la mañana con el general Marshall y el almirante británico Mountbatten y abordaron la situación táctica y política. Pero las fuerzas estadounidenses no estaban librando ninguna batalla táctica el 25 de julio. Me parece bastante evidente que en realidad estaba hablando de los cables interceptados. Lo que hace Truman es dejarnos un mensaje encriptado para que lo leamos años después. He visto los cables, los he visto, los he visto. Esa misma noche, el secretario de guerra Henry Stimson envió un cable autorizando el uso de la bomba atómica. No había ninguna razón para no hacerlo. Tenía todo el sentido del mundo y no era un dilema serio. En el contexto de mediados de 1945, para Truman y su entorno, la respuesta era evidente. Nadie albergaba la menor duda seria y fundada acerca del uso de la bomba. Era solo la puesta en práctica de algo que llevaba tiempo dándose por hecho, ya durante la administración de Roosevelt, quien de hecho compartía con Truman a muchos de los asesores.